Llegamos al momento más esperado, nuestro contacto en vivo con nuestra compañera Gabriela Peroso, quien está desde Los Ángeles, California, y nos tiene todos los detalles de lo que se ha hablado en esta cumbre de las Américas. Hola Gaby, buenos días, estamos todos listos esperando para que nos pongas por favor en perspectiva con los temas que son noticia, la migración que ha dicho Biden. Coméntanos todo de la A a la Z, bienvenida. ¿Cómo estás? Como ¿Cómo siempre, un placer estás, estar Gaby? aquí, muy de madrugada para nosotros, pero Sí, cumpliendo con con nuestra 3 horas labor. de diferencia. Gracias por estar aquí. No, no, con todo gusto. Y además que creo que es muy importante poder analizar y poner en contexto cada una de las informaciones que se están produciendo acá. Con materia migratoria, me llama mucho la atención porque yo creo que esa es la gran problemática que tiene nuestra región en definitiva. Y dentro de los 5 temas principales de la Cumbre de las Américas, ese tema no figura. Y lo que nos han estado hablando los expertos y las personas que justamente han estado hablando del tema es que no se decidió ponerlo allí y como no está en los marcos centrales, en lo que serían los documentos oficiales de la Cumbre de las Américas, al parecer no figurará documentos específicos con materia de migración. Recordemos que adicionalmente los grandes ausentes de esta cumbre son los grandes protagonistas de todo el tema migratorio, que sería México y los países del Triángulo Norte, que decidieron no venir a esta cumbre. Pues bien, no se va a quedar así, van a hacer un acuerdo de Los Ángeles o la Declaración de Los Ángeles, así la han denominado, va a ser firmada en las próximas 48 horas. El día de hoy a las 9 de la mañana hay un importante evento donde van a estar funcionarios de la Organización de Estados Americanos, del Departamento de Estado, van a estar varios cancilleres de algunos de los países que sí están presentes e incluso los que están presentes pero no a través de sus presidentes, y en esa declaración se van a tratar 3 puntos fundamentales. En primer lugar, lo que son los orígenes del por qué las personas están migrando a Estados Unidos o a otras partes. Allí pueden haber razones económicas, razones políticas, como podría suceder en el caso de Venezuela y Nicaragua. También el tema de la inseguridad, todo eso va a ser abordado. Luego, el ala como tal económica de qué se puede hacer, qué tipo de inversiones son realmente efectivas para crear esa calidad de vida y esa prosperidad y que los ciudadanos se puedan quedar en casa. Y adicionalmente van a tratar de ver de una manera más global todo lo que han sido las medidas adoptadas por varios países del continente, sobre todo en el caso de Venezuela, y que han sido extendidos a ciudadanos de Nicaragua, incluso de Cuba. Por ejemplo, el estatus de protección temporal que tenemos aquí en Estados Unidos o el de Colombia, que es muy similar, algunas medidas migratorias adoptadas por Costa Rica. Se está buscando que se tomen algún tipo de medidas un poco más regionales para que esos ciudadanos que no pueden vivir en sus países, que tienen que vivir en otro lugar, puedan entonces tener ese documento para poder trabajar legalmente, para que sus hijos puedan estudiar. Eso se está viendo, pero lo doloroso es que al parecer esa declaración se va a dar aquí en las reuniones, pero no va a formar parte de los documentos de la Cumbre de las Américas. Y eso obviamente desdibuja una vez más a la cumbre, más allá del tema de las invitaciones y de todo lo que ha venido pasando. Mucha controversia y una debilidad bastante importante en el tema de la organización. Hablábamos con Carlos Ponce, quien es el director de la Organización de Víctimas por el Comunismo, y decía que se habían tardado demasiado y que las personas que tenían que estar aquí, esas voces de presos políticos, de víctimas, no les dio tiempo de salir porque no pudieron tener visas, y esa desorganización también daña un poco lo que fueron estos encuentros. Sí, la noticia del momento y de esta semana es esta caravana de migrantes. Se dice que son aproximadamente 15.000 y que el 80% son venezolanos que se vienen trasladando desde México desde este lunes para llegar a la frontera de Estados Unidos. Están en este momento haciendo una pausa, buscando su documentación o salvoconductos para poder trasladarse libremente en México. Y tienen la expectativa de que en esta cumbre, tenían esa expectativa, pudieran hablar del tema migratorio y pudieran ofrecerle una respuesta. Gaby, veíamos declaraciones del presidente Biden que decía que la migración irregular iba a ser inaceptable. Quisiera saber si alguien ha preguntado sobre este tema, sobre esta movilización de personas que crece, se han ido sumando muchas más a medida que transcurren los días
porque nos deja como muy en evidencia que es un problema. ¿Recuerdas tantas veces que nos hemos reunido con la expectativa de que Sí. este tema en particular se abordara en la Cumbre de las Américas y vemos que ahora no es así? Es que no hay mucha coherencia. Un presidente que está diciendo que es inaceptable la migración, pero por otro lado critica, por ejemplo, medidas como el Título 42, que permitía la expulsión expedita de ciudadanos que estaban ingresando ilegalmente a Estados Unidos por razones sanitarias. Tanto la administración de Joe Biden, en general los demócratas, quieren proteger a esos migrantes y bueno, y obviamente cada uno de los latinos aplaudimos eso, pero a la hora de la verdad hay muchas deportaciones, dicen que es inaceptable, pero luego las medidas prácticas son completamente distintas, más bien están buscando medidas para agilizar la entrada de esos migrantes. Yo creo que adicionalmente en el tema comunicacional, lo que ha entendido la región es que es una política de fronteras abiertas y obviamente eso te provoca un flujo migratorio muchísimo mayor. Con Donald Trump la gente se pensaba dos veces venir. Ahora aquí sienten que cuando pasen se van a quedar y no importa que sean ilegales. Incluso ni siquiera lo ven como una violación de la ley. Entonces, allí hay mucho ruido y adicionalmente es muy doloroso ver cómo absolutamente todos los escenarios están hablando del tema migratorio como la principal prioridad de la Cumbre de las Américas o de sus actores principales y en definitiva no vaya a ser un documento que se adopte en la cumbre, que no vayan a haber respuestas para esos migrantes que no solamente querían hablar, sino que quizás también se les diera algún tipo de solución. Eso no va a ocurrir en la Cumbre de las Américas, se va a dar esta declaratoria al margen con estos actores, seguramente va a ser adoptada por gran parte de los países y lo que se decía es que se estaba haciendo un documento adicional dentro de la cumbre y tenía tantas revisiones y tantas objeciones por todos estos países que ahora lo que hacen es protestar y molestar a Estados Unidos como una afrenta al imperio, como normalmente lo denominan, que entonces se decidió hacer esta declaratoria de Los Ángeles más allá de lo que sería el corazón de la Cumbre de las Américas. Uno de los puntos importantes, y no sé si ya cambió, tiene que ver con la reactivación económica y con los lazos que pudiese establecer Estados Unidos en cooperación con el resto de los países de América Latina, volteando la mirada de China y tratando de fortalecer esos lazos justamente con América Latina en el marco del incremento del precio del combustible aquí en Estados Unidos y de los anuncios de hambruna mundial. Quisiera que nos hablara un poco acerca de qué se ha dicho en esta materia. Sí, en el tema de seguridad alimentaria se han dado varios foros. Adicionalmente, se ha tomado en cuenta la importancia que tiene América Latina para toda la cadena de suministro. Como lo hemos dicho en otros contactos, hemos aprendido dos grandes lecciones. La pandemia nos dejó que todo el tema de insumos médicos nos venía directamente de Asia y que hubo una escasez significativa y que no se puede producir todo del otro lado del mundo porque a la hora de una emergencia no tienes nada. ¿Y cuál sería el mercado natural y mejor que convendría a los países como Estados Unidos o Europa o la misma América Latina? Justamente el trabajador latino que se encuentra acá, que es una mano de obra muy calificada, muy preparada, además con muchas ganas de trabajar y que vale menos porque, no porque valga menos su gente, sino que sencillamente los sueldos en esta región son mucho más baratas. Entonces, lo que sí vemos es que es un cambio, porque Estados Unidos a veces ha invertido miles de millones de dólares en la región, pero en esta ocasión, Joe Biden lo decía en su campaña electoral, tienen que ocuparse de casa, pero entonces Estados Unidos está justamente promoviendo una serie de acuerdos, por ejemplo, uno puntual, 10 empresas relacionadas aquí con Estados Unidos van a invertir en los tres países del Triángulo Norte, en Honduras, en Nicaragua y El Salvador, para justamente montar empresas automotrices, textiles, agroalimentarias,
en materia de energía para crear mejores empleos y que todas esas personas tengan más oportunidades en sus países y eso provoque que no terminen migrando hacia Estados Unidos o hacia otra región. Adicionalmente, también la vicepresidenta Kamala Harris le va a poner más atención a los países del Caribe en materia energética, haciendo un poco contrapeso a lo que sería Petrocaribe. También serían inversiones siempre a través de terceros y a través de privados. Ha habido un cambio significativo en la política, ahora todo se va a hacer a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que adicionalmente va a cambiar un poco su política de financiación hacia los países de la región. Ellos invierten muchísimo en el tema de infraestructura. Es lo que se ve, sin embargo, otra vez, dentro de la Cumbre de las Américas se podían alcanzar grandes cosas. Hay quienes dicen, ¿cómo es posible que Joe Biden hace apenas un mes se estaba yendo a Asia y firmando un acuerdo Indo-Pacífico que tenía que ver con el libre comercio y con todo este tema de la cadena de suministro y no lo puede hacer en su propio patio, en su propio continente? Creo que no solamente se trata de Estados Unidos, sino también la debilidad institucional tan grande que tenemos en Latinoamérica con el tema de corrupción, que no hay separación de poderes, más allá de izquierdas o de derechas, países que no respetan el Estado de Derecho y obviamente era un poco lo que decía el presidente Duque, que más allá de temerle a los regímenes de izquierda, había que temerle a la demagogia, al populismo, a todas esas medidas que lo que hacen es dañar las economías de los países y obviamente también a sus ciudadanos. Gaby, ya más de manera anecdótica, ¿cómo ha sido tu experiencia en la cobertura de esta cumbre? ¿Cuáles han sido las posiciones que has escuchado por parte de algunos mandatarios, la participación de la sociedad civil? Veíamos el día de hoy a una niña hablando sobre la democracia y realmente es muy conmovedor. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esas impresiones. Sí, bueno, en el tema de sociedad civil han sido encuentros muy bonitos, muy importantes, a pesar de que han habido críticas con respecto a la organización, de que no todos los que debían estar están en la cumbre, porque justamente con el tema de las invitaciones, dame un segundo que, No te preocupes. ok, ahí volvió. Con el se retrasó todo, las personas que querían salir de Cuba no pudieron hacerlo porque decían, bueno, si viene el régimen, ¿cómo voy a estar yo también ahí? O sea, hubo ahí un tema importante, pero hemos estado en algunos de los encuentros con las víctimas de la represión, por ejemplo, en Nicaragua, las personas que han estado presas o son familiares de presos políticos. Eso es increíble. O sea, primero además que los testimonios son desgarradores, pero está ocurriendo algo práctico muy importante dentro de la cumbre. Veíamos que los venezolanos están asesorando a los nicaragüenses para que justamente tengan esa comisión de verificación de hechos de Naciones Unidas y ya finalmente lo lograron, un camino que nosotros transitamos durante 2 años, ellos ya lo inician y es justamente ese intercambio de las experiencias la que los ayuda. No solamente entonces intercambian lo que ven, sino que todo lo que pueden hacer para protegerse en materia también de medios de comunicación. Todo eso yo creo que ha traído muchos frutos, pero que no se van a ver dentro del marco de la Cumbre de las Américas, sino que se van a hacer acuerdos específicos entre empresas, entre sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, que están trabajando y lo están haciendo de una manera ejemplar. Con respecto a los líderes, como hemos visto, con posiciones muy encontradas, con adicionalmente algunas reuniones bilaterales. Por ejemplo, vimos al presidente de Perú con el presidente de Colombia en el día de ayer reunirse. En las próximas horas va a haber esta reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien lo puso en duda porque él era de la tendencia de decir, como decía Donald Trump, que las elecciones fueron a mañana. Entonces, ese encuentro va a ser bastante Sí, característico y bastante tenso. adicionalmente, sí, puede ser tenso o bueno, en la diplomacia tú sabes, todo Todo es puede válido. bajar y Joe Biden es un experto en el tema de diplomacia, eso no hay duda y sabe manejar muy bien Latinoamérica porque fue justamente cuando estaba el mandato de Barack Obama el que siempre se encargaba de los asuntos aquí. Lo que pasa es que bueno, hay tantas cosas en el mundo y tantas prioridades y tantos problemas que Latinoamérica ha quedado a un lado y esta cumbre ha dejado muy claro que hay que volver la mirada a casa.
Sí, ¿cuáles son los otros temas de interés que se van a abordar durante estos 2 días que quedan? Por ejemplo, está la parte de lo climático y Sí. pensamos, no es que no tenga importancia, pero ¿cómo se deja por fuera el tema migratorio y se habla del clima, que también es importante, pero estamos viendo realidades en este momento que impactan a nuestro continente? Sí, yo creo que el tema climático en todas las cumbres lo hemos visto. Cada vez que hay un encuentro mundial está el tema climático, pero en particular lo que tú dices. En América Latina está el tema migratorio que se desprende del tema de la inseguridad, de la violencia que se vive en los países, del tema económico que la pandemia ha dejado arruinada a millones de personas que están desesperadas. Entonces, antes se hablaba, ¿te acuerdas? Son como es que yo creo que el mundo como que adopta modas. No sé cómo decirlo. ¿Te acuerdas que antes era el hambre, la pobreza y entonces todo tomaban el tema de África y lo pasaban hacia acá? Ahora todo es cambio climático, energías limpias, pero estás hablando de energías limpias con todo el tema de Ucrania y Rusia, que cuando tuviste que sacar energía fósil porque viste a una Alemania completamente dependiente, no tienes tiempo todavía para aplicar esas energías verdes. Obviamente hay que preparar el camino, pero yo creo que América Latina necesitaba, atiéndeme a mí, yo entiendo todo ese tema, o que también quieras dar internet a la región, porque también se habla del tema de digitalización y de tecnologías, pero yo creo que esa fue una falla y hay quienes dicen que no fue una falla, sino que como era prácticamente imposible alcanzar cualquier acuerdo, ponerlo dentro de los grandes temas de la cumbre y no alcanzar nada ni llegar a nada, también iba a ser como una falla peor. Entonces, estos 5 temas de gobernanza, de energía, de salud, son temas que tú puedes realmente dibujar muy bien en una declaración, pero ese es el gran tema y la gran crítica que siempre han tenido estas cumbres. Una declaración, un papel muy lindo y una fotografía muy grande, pero después de ahí, además, ¿quién le hace seguimiento a esos acuerdos que están llegando allí? Esa es otra cosa. Yo creo que no hay un seguimiento de lo que pasó en Perú hace 4 años a lo que pasa hoy. Entonces, ¿para qué esforzarse, un dinero que gastan los países para que esas delegaciones lleguen a cada uno de los países, en este caso Estados Unidos, y después qué, qué nos Yo, queda? yo estaba leyendo sobre la historia de las cumbres desde que se inició en el 1994 aquí en Miami y decía que los acuerdos a los que se llegaba en cada cumbre no se mantenían en el tiempo en las cumbres posteriores. Es decir, que no hay continuidad de esos acuerdos y de esos compromisos establecidos y por eso hay mucho escepticismo Sí. con respecto a todo lo que ocurre en una cumbre, que la gente lo ve como muy protocolar, como mucho de discurso, de palabrerío, de la pompa del país que recibe, que es anfitrión, pero que no se ven hechos concretos. Entonces, quisiera que me dieras tu opinión sobre cómo has visto tú esta cumbre en comparación con las anteriores que se realiza en este momento en Los Ángeles, California, que ya estuvo en Perú. ¿Cuáles son las expectativas de la gente? Tomando en cuenta que tú puedes hacer esa comparación porque también estuviste haciendo la cobertura en Perú de este proceso. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las críticas? ¿Cuáles serían los posibles logros? ¿Con qué se puede quedar el ciudadano común en correspondencia a lo que se está desarrollando actualmente en Estados Unidos? Bueno, aquí el tema es que nadie espera nada de esta cumbre y eso es muy doloroso, porque estamos hablando de la cita más importante de nuestro hemisferio, en donde justamente todos los mandatarios, las cabezas máximas, tenían que estar presentes y dar respuesta a los ciudadanos que están viviendo todavía una pandemia que además no se ha acabado, que están viviendo el tema de todo lo que está sucediendo con la guerra, que está trayendo más inseguridad alimentaria, que además es una oportunidad increíble que nos estamos perdiendo. Imagínate esa cumbre con una visión de que, bueno, América Latina tiene que ser la fábrica del mundo, tenemos que ponernos aquí las pilas para protegernos, para ser independientes y adicionalmente para producir al mundo entero.
O sea, América Latina tiene más oportunidades que nadie, creo yo, porque somos los más jóvenes, los que más materia prima tenemos en nuestro suelo y no se están aprovechando todas esas cosas. Y las críticas, absolutamente todas. Toda la cumbre versó sobre el tema de las invitaciones y es doloroso porque hablan tanto de eso que pareciera que a todo el mundo le doliera que no vino ni con Nicolás Maduro ni a Daniel Ortega. Y no Claro. es así. Obviamente hay posiciones divididas, pero la cumbre no puede seguir girando en torno a eso, pero terminó girando en torno a eso porque tampoco tiene contenido. Y Claro. quizás esa improvisación o que se hizo muy tarde provoca esto que estamos viendo. Gaby, quisiera que nos hablaras si has tenido la oportunidad de escaparte y de recorrer un poco la ciudad. ¿Cuál es la situación de los hispanos? Recordemos que California es uno de los estados que tiene mayores cargas impositivas. El precio de la gasolina está disparado. ¿Cuál es la situación que viven económica en este momento los hispanos en California? Si bien la gasolina tal cual disparada, hemos visto que en algunos reportes de los noticieros no lo hemos visto ahí, pero ha llegado a $10 el galón. Wow. Imagínate tú, sería el doble de lo que estamos pagando en Florida. En algunos puntos específicos, porque sucede como con nosotros. Si tú vas a Miami Beach, puedes encontrarla en más de 5, ¿no? Aquí puede llegar a 10 en algunos lugares. Normalmente la hemos visto entre 6 y 7, que casi que también es el doble de lo que nosotros pagamos en Florida. Pero una de las cosas que más me alarma es el tema de la indigencia. Y no solamente gente pobre que está en la calle, sino que están en un estado de intoxicación absoluta, Marjorie. Hemos caminado mucho porque prácticamente la ciudad está cerrada y en cada esquina te encuentras a alguien, pero alucinando, es Ay, qué grave. O terrible. sea, hay un tema de combinación de salud mental con un tema de drogas muy profundo. Yo he ido a Nueva York, obviamente el olor característico de las drogas que ya son legales Ujú. se hace sentir por todos lados, pero ya ves que es el consumo de otro tipo de sustancias, personas en el piso hablando con una baldosa, y llegamos a ver incluso personas con inyectadoras. Imagínate tú a plena luz del día, a las 3, a las 5 de la tarde. Aquí hay un problema bastante grave. Dicen que la ciudad la maquillaron un poco, también hay un deterioro. Si tú comparas una autopista de Florida o una avenida con una de Los Ángeles, la diferencia es increíble. En Florida están dedicados hasta de la flor, que todos los árboles estén bien podaditos. Aquí no necesariamente es así y puedes ver incluso algunas aceras destruidas. De verdad que es una ciudad que necesita bastante atención y sobre todo el tema de la gente, Marjorie, que no he podido profundizar porque no hemos tenido tiempo y no hemos podido ir también a las zonas bonitas, porque también esa es otra cosa. Esta ciudad tiene lugares espectaculares, pero hemos estado solo en downtown, no hemos salido de aquí porque estamos haciendo la cobertura, pero bueno, el downtown es el corazón de la ciudad y obviamente ojalá se le pueda poner más atención y sobre todo a esas personas que se ve que están sufriendo tanto. Gracias por mostrarnos parte de esta realidad que es bien Sí. preocupante. Y me gustaría conocer, Gaby, ¿estás cansada? ¿Cómo ha sido el proceso para participar en esta cobertura tan exigente? ¿Cómo se manejan los horarios, los momentos para comer? ¿Hay descanso en alguno de No esos hay descanso. episodios? Ayer tuve suerte porque almorcé como a las 3, 4 de la tarde, pero almorcé. Los 2 primeros días estuvimos corridos prácticamente hasta las 8 de la noche. Adicionalmente, BPI TV ha tenido un privilegio de poder acompañar al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en lo que ha sido toda su agenda. Es un grupo muy reducido, Marjorie, de periodistas que lo van siguiendo en cada uno de los eventos y los hemos venido reseñando. Eso de alguna manera ratifica la confianza que tienen en el periodismo serio que estamos haciendo nosotros aquí desde BPI TV. Eso ha sido muy, muy bueno. Entonces nos hemos ido manejando entre esa agenda y la agenda de los demás presidentes, poderles igual tener el sonido de Duque, el sonido de Pedro Castillo, todas las cosas que han venido diciendo los presidentes. Ha sido una cobertura muy bonita. Adicionalmente pudimos conversar con Brian Nichols, que es el máximo representante para América Latina. Tuvimos ahí un espacio para estar cara a cara con él. Así que, bueno, siempre ha sido
una responsabilidad, pero también un privilegio estar aquí. Gaby, una confidencia, nadie lo va a saber. ¿Cómo te ha ido con el tema del inglés? Porque yo recuerdo esa pregunta emblemática que le hiciste al presidente Trump. Yo me erizo toda de los nervios. Fue espectacular cómo le explicaste la situación de nosotros los venezolanos. ¿Cómo te ha ido? ¿Has entendido todo? ¿Te has podido comunicar perfectamente? ¿Qué has aprendido? Sí, sí, bueno, ahí hacemos la cuña con English Spot, que definitivamente nos ha ayudado y nos ha cambiado la vida. Con respecto al inglés, lo estoy entendiendo mucho mejor. Obviamente también los nervios te traicionan bastante. Preparo las preguntas con antelación para poder estar ahí prevenida. Esperemos que haya una rueda de prensa. Creo que es seguro que va a haber una del secretario de Estado. Ojalá que podamos estar ahí. No sabemos si el presidente de Estados Unidos también tendrá una rueda de prensa en el día de hoy o el día de mañana, así que nos vamos manejando muy bien en el inglés. Todavía nos falta mucho por recorrer y ese acentico no se nos va a quitar, pero ya creo que estamos representando mejor a los venezolanos. Bueno, yo creo que Sofía Vergara nos ha abierto el camino con el tema del acento, así que no tenemos Sí. por qué sentirnos con pena con respecto a esto. Más bien te felicito y con mucho orgullo lo digo. Has Gracias. podido trascender en el mundo del periodismo gracias a tu dominio también con el inglés, que es un reto porque ya partiendo de que los Sí. niños nos corrigen en casa, imagínate enfrentarse a un presidente. Así que de verdad te felicito, Gaby. No, muchísimas gracias y es un placer siempre prepararse para poder brindar mejor información. Así es, estaremos muy atentos a nuevos contactos informativos con este despliegue que hemos hecho. Gaby está en el pool de Anthony Blinken y nos tiene todos los comentarios relacionados con esta cumbre. Así que estaremos muy atentos. Feliz día y feliz fin de semana, Gaby. Muchísimas gracias.